Quiero levantar mi voz y agradecer a mi Padre. Pero los que esperan a la promesa, los que esperan en el Señor, al eterno Dios, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Quiero cantarle en un gobierno sin margen de error. No hay error. Entonces quiere decir que la tierra va a estar llena solo de gente perfecta. Nosotros vamos a ser una comunidad de dioses poderosos, atómicos y poder maravilloso del mundo, será un espectáculo mundial de la ropa que nos van a poner. De mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios, a ti el Dios vivo, toda gloria y honor. Me transformó y su conocimiento en mí derramó, al que me sentó juntamente con él en lugares celestiales para reinar y gobernar. Y por eso yo canto al que cambió mi posición, de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios, a ti el Dios vivo, toda gloria y honor. Y por eso yo canto al que cambió mi posición, de mortal a inmortal, de corruptible, incorruptible, mentiroso, tapa la verdad, se dice la verdad, pasa lo que pasa. Lo que hay es puro evangelio, el evangelio de la verdad, oculto por 2000 años hasta este día. No hay nadie que pueda mover este fundamento, nadie podrá, nadie, no puede. Esto es para siempre. La verdad del evangelio, el evangelio eterno. Esta es la reforma de la iglesia. No hay otro. No lo esperes porque no hay más nada. Tu pacto, Dios, es eterno. Tu gracia, oh Dios, es para siempre. Tu pacto, Dios, es eterno. Tu gracia, oh Dios, es para siempre. Desde antes que fue dada, reservada para gloria, grabada en mi corazón, y por eso ahora reino, caminando en tus obras, en tu decreto y tu amor. Para gloria, grabada
reservada para gloria, grabada en mi corazón. Y por eso ahora reino, caminando en tus obras, en tu decreto y tu amor. Desde antes que fue dada, reservada para gloria, grabada en mi corazón. Y por eso ahora reino, caminando en tus obras, en tu decreto y tu amor. En tu decreto y tu amor. En tu decreto y tu amor. En tu decreto, papito, y en tu amor, reinando en vida día a día. ¿Dónde estás sentado? ¿Acaso sabes dónde estás congregado? ¿Entiendes lo que significa que tú estés aquí? La trompeta escuchando. ¿Sabes dónde estás sentado? ¿Acaso sabes dónde estás congregado? ¿Entiendes lo que significa que tú estés aquí? La trompeta escuchando. He sido escogido, predestinado, está perfeccionado. He sido elegido, purificado y preparado. ¿Sabes tú para qué? ¿Entiendes tú para qué? Porque somos el gobierno de Dios y por todo el mundo se está preparando. Todos a la misma voz, sin un mismo pensar, todos como soldados. Somos el gobierno de Dios, de todas las naciones sigue anunciando. Al ejército sin temor, la trompeta sonando con sonido claro. He sido escogido, predestinado, está perfeccionado. He sido elegido, purificado y preparado. ¿Y sabes tú para qué? ¿Entiendes tú para qué? Porque somos el gobierno de Dios, que por todo el mundo se está preparando. Todos con la misma voz, con un mismo pensar, todos como soldados. Somos el gobierno de Dios, que todas las naciones sigue anunciando. Al ejército sin temor, la trompeta sonando con sonido claro. Hoy quiero levantar mi voz y agradecer a mi Padre, al Creador, al eterno Dios, quien me escogió y amó, y su inmenso amor, Él me predestinó. Quiero cantarle al que me transformó, y su conocimiento en mi derrotero.
al que me sentó juntamente con él en lugares celestiales para reinar y gobernar. Y por eso yo canto al que cambió mi posición de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios. A ti, el Dios vivo, toda gloria y honor. Quiero cantarle al que me transformó y su conocimiento en mí derramó, al que me sentó juntamente con él en lugares celestiales para reinar y gobernar. Y por eso yo canto al que cambió mi posición de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios. A ti, el Dios vivo, toda gloria y honor. Y por eso yo canto al que cambió mi posición de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios. A ti, el Dios vivo, toda gloria y honor. Bienvenidos dioses, bienvenida a la familia del Dios vivo, bienvenido a la reunión de los espíritus de los justos hechos perfectos, a donde Dios es el juez de todos. Un saludo a la preciosa amada en las naciones, a todos los que nos ven a través del DVD en todo el mundo. Suramérica, Centroamérica, el norte de América, Europa, Asia y en todas las naciones, porque en todo lugar nos están escuchando. Y un saludo a los que hoy se unen por primera vez con nosotros en la enseñanza del Dios vivo. Y declaramos que son sobreedificados de la misma manera que nosotros estamos siendo sobreedificados en este tiempo maravilloso, donde Dios está manifestando lo que ya nos dio. La herencia no es algo que va a ser dado, la herencia es algo que ya se nos dio, por causa de que Dios, a través de la muerte de Jesucristo hombre, quitó la carne y el Dios vivo tomó autoridad sobre su iglesia, sobre todos los dioses. Así que estamos viviendo una época preciosa, una época dorada, una época maravillosa, donde usted está gobernando esta tierra y todo lo que hay aquí. Muy bien, dioses. Hoy tenemos un tema precioso, tema maravilloso como siempre. Y cuando usted oiga, hoy no le voy a dar el nombre. Cuando usted lo oiga va a decir, ala, pero si eso ya lo vimos. ¿Y por qué otra vez? Pero usted tiene que entender que hay una multiforme sabiduría de Dios
Y lo que hoy va a ver de este tema, no lo había visto nunca. Así que prepare su mente para que penetre esa palabra del Dios vivo en su mente y transforme y termine de quitar lo que había ahí respecto a esto. Así es que vamos al clip, por favor. Vamos a comenzar con Efesios capítulo 3, verso 10, por favor. El tema de hoy es la sabiduría, parte 2. Dice, para que la multiforme, ahí estamos todos, ¿sí? Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades, no en el cielo, sino en los lugares del cielo, lugares celestiales. Lo primero que yo quería compartir es que la iglesia es una agencia para dar a conocer sabiduría. Si usted visita una iglesia y no le están dando a conocer sabiduría, esa iglesia está errando al blanco. O sea, el propósito de la iglesia, ahí lo dice, la iglesia es comunicar una sabiduría. Ahora, la iglesia no está para hablar de tus problemas. ¿Hay alguno aquí que tenga sabiduría? y que esté hablando sabiduría. Entonces, usted está en la multiforme sabiduría de Dios, porque esa es la multiforme sabiduría de Dios, se le ha dado a la iglesia para que la comunique ¿a quién? A todas las naciones, a todo el mundo. Quiere decir que usted tiene una multi. ¿Y qué es multiforme? Muchas formas. Bueno, y entonces la gente dice, pero ¿qué él está hablando? Mentiras. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de acuerdo a las formas que tuvimos antes. Porque Dios es multiforme. La multiforme sabiduría de Dios. Eso es lo importante hoy. Bien, antes de pasar al tema, vamos a ir al consejo para la siembra. Está en Romanos, Romanos en el capítulo 1, permítame, quiero revisar bien esto. 1:8, Romanos capítulo 1, verso 8. Romanos capítulo 1, verso 8. Dice, primeramente, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Entonces, ¿cómo hacía Pablo para hacer que se divulgara la fe o el evangelio por todo el mundo? ¿Cómo era que hacía él? Pues haciendo que la palabra corriera. ¿Y cómo hacía para hacer correr la palabra? A través de la siembra, ¿verdad? Él vivía dándole gracias a los de Macedonia porque ellos en todo momento tenían cuidado de él, de que esa palabra corriera. Y lo mismo pasó con José Luis de Jesús. ¿Cómo hizo José Luis de Jesús para llevar el evangelio a todas las naciones? Con la siembra. Nosotros sembramos una y otra vez sin cansarnos, nosotros y aparte todas las naciones. ¿Y cómo va a ser hoy entonces para llevar el evangelio a todas las naciones? De la misma manera, a través de la siembra. O sea, no hay ninguna diferencia. Esa es la forma de llevar el evangelio, a través de su siembra. Por eso es que nosotros sembramos una y otra vez y damos gracias al Dios vivo que nos provee todas las cosas en abundancia. ¿Para qué? Para que las disfrutemos. Así que Dios pase y disfrute la abundancia de la herencia. Pásese.
y me fueron alumbrados los ojos del entendimiento. Ahora sé para qué fui llamado. El entendimiento me llevó a reconocer las abundantes riquezas de su herencia. Y me fueron alumbrados los ojos del entendimiento. Ahora sé para qué fui llamado. El entendimiento me llevó a reconocer las abundantes riquezas de su herencia. Hoy yo puedo disfrutar el reino de Dios porque lo veo y lo conozco. Me alcanzó su justicia, su paz y gozo. El Dios vivo me encontró despierto y me transformó. Ahora veo cara a cara la gloria del Señor. Hoy yo puedo disfrutar el reino de Dios porque lo veo y lo conozco. Me alcanzó su justicia, su paz, su gozo. El Dios vivo me encontró despierto y me transformó. Ahora veo cara a cara la gloria del Señor. Ahora veo cara a cara la gloria del Señor. Bien, dioses, vamos a pasar entonces al tema que tenemos para hoy, o que Dios más bien tiene, el Dios vivo tiene para nosotros hoy. Se llama la destrucción de Satanás. Cuando uno oye el tema, usted dice, ¿y por qué vamos a ver otra vez la destrucción si ya sabemos que está destruido? Pero como le estaba diciendo, la multiforme sabiduría de Dios, hoy Dios va a mostrar el ángulo perfecto de esta enseñanza. Y es que dígame usted si no, o era solo yo, que cuando decía Jesucristo hombre, el diablo fue destruido, ¿sí? Sí, y usted decía, sí, el diablo fue destruido, pero él decía, pero fue destruido como espíritu, porque la Biblia seguía registrando participación de Satanás, porque decía, muy pronto, dice, Satanás será aplastado bajo vuestros pies. Y ahí había muerto Jesús de Nazaret. Si hubiera sido allá, entonces, ¿qué objeto tendría? Ya había sido aplastado. No, muy pronto, dice, en breve, Satanás será aplastado bajo vuestros pies. O hay otras citas como la de Efesios. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Quiere decir que seguía habiendo cierta participación de Satanás. Y entonces hoy el Dios vivo quiere mostrarnos que Satanás no era una persona, que Satanás no era un humano, ¿sí? Sino Satanás era un género. Satanás era una doctrina, un conocimiento, no era figura humana.
¿verdad? Un género que manifestaba, ¿qué manifestaba ese género? Tinieblas, ignorancia, desconocimiento. Eso era lo que ese género mostraba. O sea, todo lo que había en tinieblas, que estaba en tinieblas, era género Satán. Género Satanás, género diablo. Entonces no era una persona, sino era una doctrina. Por eso dice el espíritu terminó, pero la doctrina permeaba hasta que la carne estuviera, porque era la doctrina de la carne. Entonces, muy bien. Cuando llega la verdad y se comprende esto, es cuando realmente somos libres de ese género que manifestaba ignorancia y tinieblas. Quiere decir que todo aquel que no entiende lo que nosotros entendemos hoy, todavía está en ese género, aunque ya está destruido, porque ya hoy está destruido, pero hoy vamos a comprender nosotros eso, pero con lo que está escrito. Porque aquí no es lo que nos inventamos hoy que nos levantamos. No, aquí es lo que está, diga lo que está escrito. Muy bien, entonces comencemos con Romanos capítulo 1, verso 18 al 23. ¿Estamos ahí? Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y en su necio corazón, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Muy bien. Entonces lo que está tratando aquí Pablo de enseñar es que Dios en aquel tiempo, porque hoy ya es visible para nosotros, pero en aquel tiempo era un Dios invisible, ¿sí? Un Dios invisible que su poder y divinidad estaba ¿en dónde? En el conocimiento. O sea, la divinidad de Dios estaban en el conocimiento. Lo que lo iba a hacer visible a Dios era el conocimiento. Muy bien. Ahora, Dios se manifestó, según dice aquí, con símbolos. Se recuerda que una vez él dice, hazte una serpiente y ponen en una cruz, en un madero, y todo el que piquen las serpientes sanará. Entonces, esas eran los símbolos de la manifestación de Dios. Pero otra vez dice reptiles, ¿verdad? Una serpiente. Otra vez dice que una paloma se le puso en el hombro, ¿verdad? Entonces, una paloma, aves y hombres, porque Dios se manifestó en ¿quiénes? En hombres, pero ¿en quién había que tener puesta la mirada? En el Dios invisible, no en los hombres, ni en los reptiles, ni en las aves, sino ¿en qué? En el conocimiento. Quiere decir que el conocimiento es el que te hace ver a Dios. Muy bien, vamos a avanzar porque esto está precioso. Entonces Dios se viste de debilidad. ¿Por qué? Para los hombres, para que los hombres conozcan lo que Él quiere dar a conocer. Pero estos hombres, dice que cambiaron la gloria de Dios incorruptible. Entonces eran los que vivían en la doctrina de la carne, en la doctrina del reino de los cielos.
viven conforme a lo que se ve, y todo lo que se ve es carne, es material, ¿verdad? Y Dios es invisible e incorruptible. Muy bien, vamos a ir a Mateo, entonces Mateo en el capítulo 16, Mateo en el capítulo 16, para ir entendiendo mejor este conocimiento. Mateo 16, verso 18. Versos 18 al 23. Dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. ¿De qué estamos hablando? Del reino de los cielos, donde había carne todavía. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Sigamos leyendo. Dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti mismo, en ninguna manera eso te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Fíjese, ¿cuándo es cuando entra Satanás a formar parte de la historia? Cuando no se pone la mira en las cosas de ¿quién? De Dios, en el conocimiento de Dios, sino en las cosas de ¿qué? De la carne. Entonces, muy bien, entonces aquí podemos ver que aunque Pedro sabía que Jesús de Nazaret era el Cristo, lo dice claro ahí: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, pero no tenía entendimiento de cuál era el proyecto de Cristo. Él sabía que él era el Mesías, que era el Cristo, pero no tenía el conocimiento de qué venía a ser o cuál era el proyecto de Cristo. Y aunque él se los explicó, porque si usted ve, dice que él les comenzó a decir que tenía que padecer de los ancianos y todo, y tenía que ir a la muerte y resucitar. Sin embargo, ¿ellos qué? No entendieron, ¿verdad? ¿Por qué? Estaban en tinieblas, estaban en ignorancia, y eso hacía que Pedro se convirtiera ¿en qué? En Satanás. O sea, la manifestación de Satanás estaba en Pedro ahí, ¿sí? Pero no en el cuerpo físico, no como hombre, sino porque no tenía entendimiento de Dios. Y al no tener entendimiento de Dios, ¿qué era lo que tenía? Tinieblas. Entonces le dice: no, Señor, ¿cómo vas a ir tú a la cruz? Quédate con nosotros. Pero ¿cuál era el propósito? Era morir y resucitar. Entonces ellos querían quedarse con la figura. Y de la misma manera, hoy día, aquellos que quieren quedarse con la figura de Jesucristo hombre, están haciendo lo mismo. En ese momento están mostrando el género Satanás, porque no tienen conocimiento ni entendimiento de lo que pasó o del proyecto que tenía Jesucristo. ¿Está aquí conmigo? Entonces vamos a avanzar aquí. Muy bien. Un ejemplo, vamos a poner un par de ejemplos de esto, era la tentación de Jesús en el desierto. ¿Qué era lo que todos creíamos? Que se le apareció una figura, o un hombre, o una figura diabólica con cachos, con tridente, que se le apareció a Jesús y le comenzó a hablar.
Eso era, las tentaciones de Jesucristo en el desierto, para nosotros esa era la mente ignorante. Eso es lo que piensa que pasó. No, lo que quería decir era que Jesús comenzó a tener pensamientos de ignorancia. ¿Por qué? Porque al ver que no pasaba nada de lo que Dios le había dicho que tenía que hacer, entonces comenzaron a venir el pensamiento de todos los hombres que estaban ahí. En cuenta el de Pedro, que le dice: no vayas a la cruz. Entonces, fíjese, le dice que el diablo lo llevó a un monte alto y le mostró todos los reinos de la tierra. ¿Y qué son todos los reinos de la tierra? El reino de los cielos. Entonces le dice, y le dijo: a ti te daré esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada. ¿A quién le había sido entregado el reino? A Satanás. Y le dice a Jesús: mira, si tú postrado me adoras, yo te daré todo lo que tú miras aquí, todo el reino. Y entonces, en ese momentito, vino la luz del conocimiento a Jesús de Nazaret, y le contestó: aléjate de mí. ¿Qué le digo? Satanás. Aléjate de mí pensamientos de ignorancia, si yo ya sé a qué vine. Aléjate de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios. ¿Con qué le habló? Con la escritura. Escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Entonces aquí vemos nosotros que Satanás no era un personaje, era pensamientos de ignorancia, de tinieblas, de desconocimiento del plan de Dios. Muy bien, entonces Satanás no era un personaje, era un conocimiento de blasfemia, de ignorancia y de tinieblas. Vamos a avanzar. Segunda carta a los Corintios, está clarito. Por eso es que decía: nuestra lucha no es contra carne y sangre. No era contra alguien físico, era contra ¿qué? Contra huestes espirituales que tenían poder y autoridad aquí. Eso quiere decir que todavía no era el tiempo de destruir totalmente esa manifestación. Muy bien, segunda carta a los Corintios. Segunda carta a los Corintios, en el capítulo 3. Versos 6 al 11. 6 al 11. Dice: el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. Porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedras, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Entonces fíjese, aquí nosotros podemos ver que habían dos ministerios, ¿sí? Dos ministerios, diga dos ministerios. El ministerio de muerte y el ministerio de vida, ministerio del Espíritu, ¿verdad? Y que el ministerio de muerte tenía dos pactos. El pacto de la ley para los judíos y el pacto de la gracia, ¿para quiénes? Para los gentiles. Había carne todavía ahí. Ya había un pacto mejor, pero era un pacto para la carne, porque lo que había era carne. Muy bien, entonces, aquí en estos dos hubo gloria.
En la ley hubo gloria, en la gracia hubo gloria, pero dice que no era comparable con la gloria más eminente. O sea que venía un tiempo donde venía una gloria más eminente. Pero, ¿qué era lo que pasaba? ¿Por qué esta gloria no se podía ver allá? Porque todavía había ignorancia. Mientras hay carne, no hay perfección. Mientras hay carne, hay ignorancia. Entonces, el pacto de la gracia, que era el reino de los cielos, llegó con una doctrina. ¿Qué doctrina? Pues la doctrina de la gracia, que nos reveló el beneficio de la muerte y resurrección de Jesús. Pero que venía algo mejor en la transformación, que era una doctrina de vida, que nos llevaría a entender que ya no tenemos carne y que se nos dio una herencia, que es una doctrina que nos hace libres y nos hace conocer la gloria de Dios. Romanos capítulo 8, verso 3 al 9. Aquí vamos a ver lo que era vivir en la gracia. Esto fue lo que usted vivió en el tiempo de la gracia. Dice: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Usted tiene eso hoy? Está ocupando del Espíritu. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces, esto era vivir en la gracia, con la doctrina ¿de quién? De Cristo, no la doctrina de Dios, era la doctrina de Cristo. Muy bien, la palabra doctrina es un conocimiento revelado para todos. O sea que cuando Jesucristo hombre, Jesús de Nazaret o Jesucristo hombre tenía la palabra, no era doctrina todavía. ¿Cuándo se volvió doctrina? Cuando Él enseñó, porque entonces Él enseñó a todos los hombres y se volvió doctrina para todos los hombres. Muy bien. Entonces, por eso el reino de Dios era una doctrina. Y esa doctrina te hablaba ¿de qué? ¿De qué hablaba la doctrina aquí? De dos pactos. Una para la carne y otra para el espíritu. La doctrina de la gracia o la doctrina de Cristo te llevó a la transformación, donde estaríamos sin carne con el Espíritu del Dios vivo. O sea, la gracia era una doctrina que mientras tuvieras carne te llevaba un camino, ¿sí? Un camino, un proceso para llevarte ¿a dónde? A la transformación. Una vez te lleva en la transformación, caes en manos del Dios vivo y queda la doctrina de Cristo. Por eso tiene que terminar, porque era una doctrina para la carne. Por eso estábamos con Cristo. Ahora estamos en Cristo, ¿verdad? Muy bien. Vamos a leer Hebreos capítulo 6, verso 1. Ahora va a entender este verso bien, clarito. Porque muchos pensábamos también con este verso, pero ¿por qué tenemos que dejar la doctrina de Cristo? Usted no se puso a pensar. Y entonces vamos a ver 6,
1 dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante. ¿A dónde? A la perfección. Quiere decir que mientras estuviera la doctrina de Cristo, no había perfección. ¿Qué había que dejar? Pues la doctrina de Cristo. No dejar a Cristo, era dejar ¿qué? La doctrina de Cristo. Porque era una doctrina llamada la doctrina de la gracia. Muchos no quieren, pero ¿cómo vamos a dejar la gracia si la gracia es eterna? Es que estamos hablando de una doctrina que se llamaba la doctrina de la gracia. Esa fue la que terminó. La gracia de Dios siempre ha estado. Es el amor de Dios para usted. ¿Ya? Bueno, entonces, hay un llamado aquí, ¿sí o no? A dejar la doctrina de ¿quién? De Cristo. ¿Y por qué hay un llamado a dejarla? ¿Cuántos Cristos hubo? Bueno, 3 manifestaciones de Cristo. Y la doctrina de Cristo, los rudimentos de la doctrina de Cristo, ¿había que dejarlos? ¿Qué quiere decir dejando ya? Que hay que dejarlos. No puede. Antes no lo podía entender porque usted solo entendía la manifestación de Jesús de Nazaret. ¿Por qué? Porque vivíamos con Jesucristo hombre. Cuando muere Jesucristo hombre, entiende que la doctrina de Cristo fue mientras estuvo Cristo. Él fue siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios. Y luego viene en Jesucristo hombre, Él mismo, el que murió, resucitó y volvió a vivir. Y le da el conocimiento de la gracia a los gentiles. Y entonces, ¿qué dice aquí? Ahora ya tiene completa la frase, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. ¿Qué es la doctrina de Cristo? Vamos adelante ¿a qué? A la perfección. Quiere decir que con carne usted no puede tener perfección. Mientras usted tenga carne, usted es un ser corruptible, imperfecto. Y carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios. Está aquí. Entonces, mientras hay carne, mientras usted está en el reino de los cielos, ese reino tenía que quitarse, destruirse. ¿Junto con quién? Con Satanás. Que era una doctrina de carne. ¿Sí? Muy bien. Hebreos 2:14, otro verso que hoy lo va a entender clarito. Dice: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Diga, él también participó de lo mismo. ¿Por qué? Porque los hijos participamos de carne y sangre. Entonces él también participó de lo mismo, ¿sí o no? Dice, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Entonces, ¿por qué Jesús de Nazaret no fue el que destruyó al diablo en la cruz? ¿Por qué? Porque él no tenía carne ni sangre. Él tenía un cuerpo en semejanza, no es lo mismo, en semejanza de carne de pecado. Él tenía todas las tentaciones, pero no era manifestación de carne y sangre. ¿Quién fue igualito que nosotros? José Luis, y él mismo lo dijo, que éramos igualitos. Porque usted y yo participamos de carne y sangre y él también participó de lo mismo. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. ¿Esto es a quién? Ese género diabólico que todavía estaba permeando en las mentes de los hombres por desconocimiento. Una vez muere José Luis, ¿quién muere? El género diablo. ¿Por qué? Porque viene un conocimiento que viene a limpiar tu mente. Por eso dice que tienes que oír. Transformen el espíritu de vuestra mente para comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, cuando tú conoces la voluntad de Dios, el diablo está bajo tus pies.
¿Por qué? Que si ya tiene, era ignorancia, el diablo era ignorancia y tú tienes conocimiento. ¿Te das cuenta? Esto está precioso. Muy bien, entonces cuando muere José Luis de Jesús, inmediatamente viene la doctrina del Dios vivo, que se llama la doctrina de la transformación, y destruye. ¿Qué destruye cuando viene la doctrina del Dios vivo? La doctrina de carne, el reino de los cielos, el género diablo, Satanás, que significa tinieblas. ¿Sí? Y entonces aquí es donde tú entiendes clarito aquella cita donde dice, a modo de referencia, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración. ¿De qué? O sea, si en esta vida esperamos en Cristo, es que no has entendido nada de lo que estamos hablando hoy. Si los dioses están esperando en Cristo hoy, no entienden esto, están en tinieblas, están con el género Satanás y todavía sigue, aunque digan que ya, aunque llamen las cosas que no son como si fueran y digan ya está destruido, ¿no? Si siguen con la misma, no saben ni quién es, ni qué es el diablo. Si eso lo hubiéramos sabido en aquel tiempo, claro que era para pero si lo hubiéramos sabido en aquel tiempo, imagínense aquello cuando estábamos echando demonios y todo, era conocimiento, ignorancia era lo que teníamos aquí. Y la otra referencia es, Dios aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Si dice Dios aplastará, es futuro. Quiere decir que no lo había aplastado. Quiere decir que Satanás fue aplastado bajo los pies de Jesucristo hombre cuando muere. Y juntamente es aplastado por nuestros pies. ¿Por qué? Porque tenemos el conocimiento. Ahora usted, sabiendo lo que era Satanás y todo, se ríe de la vida, teniendo el conocimiento de la gloria de Dios. Entonces, ¿cuándo se aplastó a Satanás bajo nuestros pies? Cuando se terminó la ignorancia y llegó el conocimiento. Y vamos a terminar con primera carta a Timoteo, capítulo 3. Primera carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 3, verso 14 al 16. Fíjese lo que es la iglesia del Dios vivo, la iglesia que tiene conocimiento, la iglesia que aplastó a Satanás bajo vuestros pies, la iglesia que ya no tiene carne. Fíjese lo que es. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios. ¿En la casa de quién? ¿De Cristo? No, ¿en la casa de quién? De Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Para que sepas cómo conducirte. ¿Y cómo vas a saber? ¿Saber de qué viene? De conocimiento. ¿Cómo sabe usted cómo conducirse aquí? Por el conocimiento que le dio el Dios vivo. Entonces dice, para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Esa es la iglesia del Dios vivo. Columna y baluarte ¿de qué? Y si tú tienes la verdad y tú eres columna de esa iglesia, imagina. Ahora sí te quedó clarito cómo fue destruido Satanás. Ahora es que hasta se ríe uno.
¿Va? Usted nunca se lo imaginó con tridentes. Si nosotros, yo me acuerdo cuando estaba en el sistema que hasta los miraba los muñequitos ahí como marcianitos y ¿de dónde? Si no había nada de eso. Era ignorancia, tiniebla la que había en la mente. Hoy se ríe uno de eso. Ay, no. Qué tremendo. Entonces dice, baluarte de la verdad e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. O sea, si usted entendió quién es usted, la iglesia, baluarte de la verdad, entender el misterio de la piedad que ya ocurrió, sencillísimo. Dios fue manifestado ¿en quién? En carne. ¿Quién fue? José Luis de Jesús. Él fue manifestado, Dios fue manifestado en la carne de José Luis de Jesús. Justificado en el Espíritu, con su muerte. Visto de los ángeles. ¿Quién fue visto de los ángeles? ¿Quién tenía un gobierno angelical? José Luis. Visto de los ángeles. Creído en el mundo y recibido arriba, dice, en gloria. Arriba solo quiere decir arriba de, encima, en una gloria más eminente. Él está sentado en los lugares celestiales. Está clarito ahí, ¿va? Predicado a los gentiles, pues se predicó a los gentiles. Me faltó eso. Creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Él muere y entra a una nueva etapa de gloria, ¿verdad? Sentado en los lugares celestiales donde nos sentó a nosotros juntamente con Él. Entonces vamos a concluir. Satanás no era un hombre, ni un monstruo. Satanás era una doctrina de ignorancia. Por eso el conocimiento limpia tu mente y destruye a Satanás y te limpia de la ignorancia. ¿Estás limpio? Sí. ¿Estás en la perfección? ¿Qué más? Esa es de las primeritas cosas que la herencia del Dios viviente nos ha manifestado. Así es que imagínense lo que viene. Dioses, démosle un fuerte aplauso.